Los hechos forteanos, aquel famoso libro que publicó Charles Fort, el libro de los condenados, que ya de muy difícil localización, es tremendamente difícil. Cuando hemos hecho algún monográfico dedicado a Charles Fort, luego los oyentes han llamado con mucho ímpetu pidiendo ver la editorial de ese libro. Pues es francamente complicado. Creo que la última vez que se publicó el libro de los condenados fue en Argentina en la década de los 70, nada más y nada menos. Es muy complicado, es objeto casi de colección, el libro de los condenados. Pero bueno, hoy os hemos invitado a pasear por la redacción de Fortean Times, una redacción muy curiosa, y claro, podéis tener acceso a esa revista a través de internet. O sea que, venga, no os desaniméis, y si veis algún hecho raro, anómalo, fuera de lo común, no dudéis en participar, no dudéis en escribir vuestras cartas a Fortean Times, porque seguro que las publican. ¿Qué cosas pasan, verdad? Son las cosas de la Rosa de los Vientos. Aquí siempre somos muy pacíficos, aunque hace tiempo no hubo gente tan pacífica sobre la faz de la tierra. ¿Qué me decís de los genízaros? Cuando dicen, se ha puesto hecho un genízaro, pues tiene algo de razón al decir eso, esa frase. Los genízaros eran soldados muy, muy violentos. Y hombre, desde luego encontraron una batalla ideal para ellos, la batalla de Lepanto. Vamos a recordar un poquito de su historia. Mucho se ha hablado sobre el prototipo de soldado ideal. Bueno, pues los genízaros se acercaban muchísimo a ese perfil de soldado ideal. A lo largo de los siglos siempre se ha comentado qué soldado sería el mejor, a qué país pertenecía. En la Segunda Guerra Mundial se hablaba de la invencibilidad del soldado japonés. Siempre se pensó que el soldado japonés, gracias a sus conquistas, era invencible. Luego la historia nos demostró otras cosas. Pero los genízaros, estos soldados turcos, se hicieron acreedores, se hicieron merecedores de esta fama de soldados invencibles. En el siglo XIV, en plena expansión del Imperio Otomano, se hacía necesario tener una tropa distinguida, una tropa de élite, una tropa de mérito. Bueno, pues lo consiguieron gracias a los esclavos, gracias a los prisioneros cristianos. Se les concedía la libertad a cambio de formar parte de una tropa consolidada como era la de los genízaros. El origen del soldado turco, el origen de la invencibilidad del soldado turco radica en los cristianos del siglo XIV, que formaron esas primeras legiones. Los genízaros casi se les confundía con los seres del Averno, los seres del más allá, cabalgando en sus caballos, con sus armaduras, con sus lanzas. Pocos había que les osaran hacer frente. Participaron en la toma de Constantinopla. Después dejaron de ser los cristianos los que integraron esas filas y pasaron a ser los propios ciudadanos del imperio, principalmente los balcánicos. Los balcánicos siempre han sido muy, muy, muy belicosos. Había un pacto en el imperio por el que cada ciudad o cada territorio debía ceder a sus hijos para formar parte del ejército turco. Y debe ser que los balcánicos triunfaron en esos momentos, porque todos esos soldados se hicieron temibles. Los genízaros también participaron en la batalla de Lepanto, con desigual suerte, aunque afirman algunas crónicas que muchos de ellos, casi todos los que participaron en la batalla de Lepanto, murieron hasta su exterminio, lucharon hasta su completo exterminio, lucharon hasta el final. Era frecuente ver en cada batalla como un genízaro era rodeado por varios soldados adversarios, y este se defendía con uñas, dientes, con todo lo que tenía a su alcance, hasta conseguir su objetivo. Y dicen que su objetivo era nada más y nada menos que la muerte. Y así fueron durante un par de siglos, y eran tan temibles, eran tan invencibles, que incluso los propios dirigentes turcos empezaron a temerles, porque ellos mismos, los genízaros, organizaban, se levantaban, montaban sublevaciones, quitaban y ponían en el trono, hasta que ya por fin en 1826 el cuerpo fue suprimido, y nada o poco queda de aquellos genízaros, pero sí queda su espíritu, porque el soldado turco siguió haciéndose con la fama. Cuenta una historia que en la Primera Guerra Mundial, antes de la rendición, se encontraron un soldado turco congelado, había muerto por congelación. Este soldado turco había quedado en su sitio porque alguien, su superior más inmediato, se lo había dicho. Dice, quédate aquí hasta que te dé una nueva orden. Y el soldado turco se quedó allí, a pesar del frío, a pesar de los grados que iban bajando, y murió congelado simplemente porque no había recibido una orden contraria. Son las historias de nuestros pueblos, son los pasajes de la historia, los soldados invencibles.
Es la historia de los genízaros, una casta, algunos dicen superior. Esta noche os hemos ofrecido dos historias muy curiosas, dos historias de guerreros invencibles, los mamelucos por un lado y los genízaros por otro, y además coincidentes en el tiempo, arrancando en el siglo XIII, siglo XIV y finalizando en el siglo XIX. Mamelucos y genízaros, ¿qué cosas nos ofrece la historia?